En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando el libro de Marcos, el Evangelio. Estamos en el capítulo 3, verso 20 al 30, donde Jesús habla del pecado imperdonable que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús habla de esta manera diciéndole a los fariseos, podríamos incluir aquí también a los escribas y fariseos, porque ellos se oponían abiertamente al ministerio de Jesús. Se habían opuesto al ministerio de Juan, porque Juan les dijo a ellos, a los escribas, a los sacerdotes y a los fariseos y a algunos de los dirigentes miembros del concilio, les dijo que ellos llegaban para escuchar su mensaje, pero no para creerlo. Y les dijo, ¿y quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les dijo que dejaran su hipocresía y que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Ahora vemos aquí a los escribas, que eran los que interpretaban la ley de Dios, diciendo que Jesús echaba fuera los demonios en el poder de Beelzebú. En otros pasajes paralelos a el Señor les dijo, si yo echo fuera los demonios en el nombre de Beelzebú, ¿en nombre de quién lo echan vuestros hijos? Porque ya existían personas que también pretendían echar fuera demonios. Así pues que Jesús les dice a ellos que cualquier blasfemia contra Él podría ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonado ni en este siglo, o sea, ni en esta época o tiempo. Está hablando Jesús de su tiempo, estando entre nosotros los hombres, y tampoco será perdonado en el futuro. Es decir, que a lo largo de la historia del cristianismo siempre iban a surgir personas que iban a cerrar sus ojos a la evidencia clara de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que iban a surgir personas insensatas que iban a decir que Jesús echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos y manifestó su poder por Beelzebú, el príncipe de los demonios, o sea, por Satanás. Algunos teólogos dicen que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo solamente se podía dar en el contexto del tiempo que Él estuvo presente entre nosotros. Pero no es así, porque el mismo Señor dice que en el futuro tampoco sería perdonado este pecado. Vamos a tratar de explicar en este momento en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ya nosotros sabemos
que Pablo le habla a Timoteo diciendo que Jesucristo vino al mundo, que Jesús fue visto de los ángeles, que Jesús fue predicado a todo el mundo, que Jesús fue justificado por el Espíritu y creído por todo el mundo, y que Jesús ha resucitado. El Espíritu Santo es el que daba testimonio de Jesús y es el que siempre ha dado testimonio de Jesús. En el tiempo del Señor, en el tiempo de su encarnación y a lo largo de estos más de 2000 años que se ha estado predicando el Evangelio. Quien ha dado testimonio de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Porque Cristo dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera al cielo y que les iba a enviar otro consolador, el Espíritu de verdad, que iba a dar testimonio de Él. Y le dijo también a los discípulos: y vosotros también daréis testimonio de mí, porque vosotros habéis estado conmigo desde el principio. Es el Espíritu Santo que ilumina la mente y el corazón de las personas. Es el Espíritu Santo que a través de todos los tiempos ha utilizado a los siervos de Dios y los ha llenado de poder para los milagros y sanidades que a lo largo del cristianismo y de la historia de la iglesia se han hecho. Entonces, siempre van a surgir personas que a causa de su incredulidad y su antagonismo hacia el cristianismo, hacia Cristo mismo y hacia la iglesia, van a negar la manifestación de este poder del Espíritu Santo y van a decir que ciertas personas ejercen ciertos dones como dones de sanidades, el don de hacer milagros y otros dones por el poder de Belcebú. Nunca han cesado, nunca ha habido una generación de hombres que no haya surgido algunos que se atrevan a decir y a blasfemar y a decir que los milagros que ocurren en la historia del desarrollo de la iglesia, que dicen que es por el poder de Belcebú. Ahora, ¿por qué el Señor dice que las blasfemias contra Él podrían ser perdonadas, pero no la blasfemia contra el Espíritu? Porque el Espíritu Santo es el que trabaja en la mente, en el corazón de las personas. El Espíritu Santo es el que ilumina la mente y el corazón de las personas. Es lo que hizo el Espíritu Santo en el tiempo de Jesús, cuando Jesús predicaba el Evangelio del Reino. El Espíritu estaba presente en él y Jesús hablaba en el poder del Espíritu, y el Espíritu iluminaba la mente de los fariseos, de los escribas, de los sacerdotes, de la élite religiosa y política del pueblo de Israel e iluminaba la mente de todas las personas que lo escuchaban, del pueblo en general. Y algunos oían el mensaje del Evangelio y veían los milagros, sanidades y prodigios que el Señor hacía. Algunos reaccionaban
tan negativamente porque había un fuerte prejuicio y rechazo hacia Jesucristo, que no podían ellos aceptar que esos milagros, sanidades y prodigios provenían de un hombre lleno de Dios, como en el caso de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, renunciando y negando toda evidencia clara, manifiesta e irrefutable que señalaba que Jesucristo era el Hijo de Dios por lo que Él hablaba, por la forma en que Él vivía y por la manera en que Él manifestaba el poder de Dios. Era tan evidente que todas estas señales señalaban a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Pero había tanta incredulidad, tanta maldad en el corazón de ciertos dirigentes del pueblo de Israel, de los fariseos y escribas y sacerdotes, que aún en contra de toda lógica y en contra de toda evidencia, cerraron su corazón, cerraron sus ojos, su entendimiento y dijeron: no, no puede ser. Ese en el poder de Satanás que echa fuera los demonios. Entonces era una blasfemia contra el Espíritu, porque era el Espíritu encargado de justificar a Cristo, de predicar a Cristo. Era el Espíritu Santo encargado de iluminar y convencer a los seres humanos, a los hombres, y en el contexto de la vida de Cristo, a los fariseos, escribas y sacerdotes, de que Jesús era el Mesías. Entonces negaron toda evidencia. Era tanto el prejuicio, el rechazamiento hacia Cristo, el odio que le tenían a Él y la envidia, todo eso se conjugaba para negar a Cristo. Y como la gente glorificaba a Dios y decía que Dios se estaba manifestando en Jesucristo, que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo, entonces ellos no querían aceptar esto y dijeron que era por un poder maligno que Cristo echaba fuera los demonios y que hacía los milagros. Contrario a la actitud de Nicodemo. Nicodemo vino de noche a hablar con Jesucristo y dijo estas palabras: yo sé que tú eres enviado de Dios, porque nadie puede hacer los milagros, las cosas, las maravillas que tú haces, a no ser de que Dios esté con él. Él reconoció porque eso era lo lógico. Era tan evidente que el Espíritu Santo daba testimonio de Cristo y señalaba a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como el Mesías prometido, que Nicodemo no pudo de ninguna manera justificar su incredulidad. Él en realidad creía que Cristo estaba lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo, y que todas esas maravillas que Jesús hacía era evidencia de que Él era el Mesías. Pero eso fue Nicodemo. Contrario a la actitud de Nicodemo, fue la actitud de los que odiaban a Jesús. Porque Jesús sacó a luz la hipocresía, la religión vacía, sin amor, de
estos grupos religiosos como los fariseos, los escribas y sacerdotes y los líderes del concilio. El Señor los confrontó y les dijo: ustedes son hipócritas, son como sepulcros que están llenos de huesos y de toda podredumbre, que por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de toda corrupción. Así que el Señor, al confrontar la hipocresía de estos grupos, ellos llenos de orgullo religioso, abusando de su poder como habían abusado durante todo el tiempo, entonces se convirtieron en enemigos de Cristo y buscaban desde el principio cómo poder matarlo. El mismo Señor les dijo: ustedes son del diablo, porque ustedes me quieren matar, porque el diablo ha sido homicida desde el principio. Entonces, por esa razón y otras razones más, la envidia, es que ellos procuraban matar a Cristo y desacreditar al Señor, diciendo que los milagros, las sanidades, el poder que el Señor manifestaba y cómo Él expulsaba a los demonios, que lo hacía en el poder de Belcebú. Y el Señor le dijo: ni en este tiempo ni en el futuro que hayan personas que blasfemen y que digan que los milagros y sanidades son hechos por el demonio, a estas personas no se les perdonará su pecado contra el Espíritu, porque es el Espíritu que siempre ha hablado desde el principio de la creación. Es el principio que es el Espíritu Santo que siempre ha utilizado a hombres y mujeres para dar testimonio de las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo a lo largo de la historia de la Iglesia, el que ha hablado, ha iluminado la mente y el corazón de las personas. Así que si alguna persona plenamente convencida de la manifestación del Espíritu Santo y aún así rechaza a esa evidencia, 2 minutos. A esa persona no se le puede perdonar. Porque como dice el libro de Hebreos, para que esa persona pudiera ser perdonada después de rechazar la verdad y blasfemar contra la verdad, tendría que venir otra vez Jesucristo y morir por ese pecado de esa persona. Así que en eso consiste la blasfemia contra el Espíritu. Es que ellos, teniendo toda la evidencia, habiendo sido convencidos, rechazaron deliberadamente las pruebas y la verdad y dijeron: es en el nombre de el demonio, en el nombre de Satanás, es por el poder de Satanás que echa fuera a los demonios. Tengamos cuidado de no ser blasfemos. Guardemos silencio, escudriñemos las Escrituras, porque yo he oído a personas dentro de la comunidad cristiana que cuando hay lenguas, que cuando hay manifestaciones de dones que están en Corintios 12, dicen en su incredulidad y prejuicio que son manifestaciones demoníacas. Tenga cuidado.
ponga su mano sobre sus labios, vaya a la Biblia y escudriñela para que el Espíritu Santo lo conduzca a toda verdad. Hasta mañana, hermanos. Continuamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.